Hola, sean nuevamente bienvenidos al taller de feminismo para principiantes del Centro Cultural Casa de las Bombas de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Iztapalapa. En este nuevo video hablaremos de un tema del que probablemente se estuvieron preguntando a lo largo del curso y es sobre el feminismo de América Latina. Recordemos que hasta ahora únicamente se había hablado del nacido en Europa y en Norteamérica, pero como ya había comentado anteriormente, el feminismo está lleno de mujeres diversas que viven sus propios contextos y así lo veremos a lo largo de este video. Bueno, el feminismo que se ha desarrollado en América Latina es tan diverso y plural que es imposible agruparlo bajo el nombre de feminismo latinoamericano. Sin embargo, el desarrollo del feminismo en América Latina tiene una historia singular al enfrentarse a durísimas realidades y fenómenos complejos sobre los que se ha trabajado durante varias décadas. Y bueno, en América Latina, los movimientos feministas de la década de 1970 se dan durante la lucha contra los regímenes represivos. Las luchas militares tomaron el poder en Brasil desde 1964, en Bolivia desde 1971, en Uruguay y Chile desde 1973 y en Argentina desde 1976. Estos regímenes fueron a menudo brutales dictaduras militares dirigidas para erradicar físicamente a la oposición de izquierda y a defender relaciones de propiedades desiguales. Rosa Cobo señala que las dictaduras del Cono Sur fueron una herramienta sangrienta para imponer el neoliberalismo, y una de sus consecuencias más notables ha sido la feminización de la pobreza y la migración de grandes contingentes a países ricos donde venden su mano de obra barata. El genocidio contra la población indígena en Guatemala es parte de este contexto represivo, y bueno, dura casi 40 años en Guatemala, y durante esta guerra se murieron y desaparecieron cerca de 200,000 personas, una cantidad bastante considerable para saber, bueno, para la población que existe en Guatemala, que es cerca de 8 millones de habitantes. Además, solo el 17% de los afectados eran landinos, el 83% eran mayas. Además, la violencia no terminó a la par de la guerra. La antropóloga Victoria Sanford subraya que en los primeros años del siglo XXI las cifras de asesinatos de mujeres han ido en aumento e incluso la tasa actual de homicidios de mujeres está a la par de los años más sangrientos de la guerra. Y entre otros muchos casos como este se dio lugar a que las militantes feministas se comprometieran también con la justicia social, contra el capitalismo salvaje, contra los militares y las élites políticas, al mismo tiempo de que rechazaban al Estado y evadieron la arena política tradicional. Muchas se vincularon a organizaciones de izquierda ilegales o en partidos legales de oposición y centraron su trabajo en la lucha por la participación de mujeres obreras en organizaciones populares, sindicatos, movimientos pro derechos humanos y de supervivencia, lo que luego se conocería con el nombre de movimientos de mujeres, con tensiones y diferencias en su composición social, étnica y política. En este amplio movimiento de mujeres también se da lugar a una serie de movimientos a los que Lola Luna califica como movimientos femeninos maternalistas, como los de las Madres de la Plaza de Mayo en Argentina, movilizadas por los derechos humanos y por sus hijos e hijas desaparecidos. Otro aporte específico del feminismo en América Latina es todo el desarrollo teórico de lo que genéricamente se denomina como feminismos postcoloniales. Este feminismo se da a finales de la década de los 70, y aquí las mujeres indias, negras, chicanas y lesbianas que formaban parte del movimiento feminista estadounidense y europeo empezaron a cuestionar la aspiración de universalidad del feminismo hegemónico y a rebatir la existencia de un único sujeto mujer. The Bridge Called My Bag, Writings by Radical Women of Color, editado por las chicanas Cherry Moraga y Gloria Andaluza, recoge varios textos de mujeres de ascendencia chicana, latina, indígena, asiática, negra y africana, y además marca una ruptura en la conciencia feminista.
Gloria sienta en esta obra las bases de la elaboración del pensamiento de frontera. Y bueno, una posible definición de feminismos poscoloniales serían aquellos que constituyen un conjunto de aportaciones feministas del sur global, dispersas en la geografía y territorios concretos, y desde las diversas argumentaciones de la colonialidad y de colonialidad, asumen nuevos retos e incorporan nuevos sujetos que han estado silenciados y excluidos en el feminismo hegemónico, es decir, como el que habíamos hablado ya anteriormente, ¿no? El de las mujeres europeas o norteamericanas, y que desde la periferia del conocimiento apuntan a denunciar el carácter eurocéntrico, etnocéntrico y universalizador del sujeto del feminismo hegemónico y de la forma en la que se reproduce la colonialidad, estando en relación estrecha con la propuesta de descolonializar el pensamiento y la praxis feminista. Bueno, las feministas postcoloniales hacen contribuciones teóricas muy importantes a través de nuevos conceptos. Uno de ellos es la descolonialización, y este se refiere a los procesos de las luchas anticoloniales y de la independencia de las colonias que se limitaron a la independencia jurídico-política de las periferias respecto a centros hegemónicos. Este proceso en América Latina se inicia a finales del siglo XVIII y finaliza en su mayoría a lo largo del siglo XIX. Otra de las contribuciones es la capacidad o las capacidades de agencia de las mujeres. Este se refiere como tal a la capacidad de realizar los propios intereses en contra del peso de las costumbres, las tradiciones, la voluntad trascendental u otros obstáculos, ya sean individuales y colectivos. En general, con pocas palabras y de forma más sencilla de comprender, yo creo que el feminismo postcolonial se refiere principalmente a dejar de ver un solo modelo femenino como feminista. Teníamos muy arraigada la idea durante otras olas del feminismo, a las mujeres de clase media, a las universitarias, a las estudiadas, como, como las mayores exponentes del feminismo, pero lo que proponen las feministas postcoloniales o el feminismo postcolonial es descentralizarlo, ¿no? Voltear a ver a las periferias, al sur, por ejemplo, y pues es una manera muy interesante pues de cuestionar al feminismo mismo, no solo lo que ya se había estado mencionando anteriormente, el patriarcado, el machismo, sino el feminismo mismo se hace su propio análisis. Bueno, por su lado, el feminismo de lo posible empezó a desarrollarse en la década de los 90 con la generalización de la democracia como forma de gobierno. El movimiento feminista se transformó y centró en la exigencia contra la exclusión de las nuevas democracias y también con el reconocimiento de la diversidad y diferencia. Parte de lo que tuvo que soportar la década de los 90 fue el impacto de las lógicas neoliberales, no solo en lo económico, sino también en lo social y en lo político, generando una dinámica de subvenciones y dependencia económica a través de ONG y de ONGs y organismos internacionales. Así como en la región empezó a consolidarse aquello a lo que se le conoce como un feminismo de lo posible. Era llamado así porque generaba avances dentro de los límites establecidos por el neoliberalismo. Son dos los eventos más importantes de la época. El primero se da en 1994, cuando se aprueba la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, que define la violencia contra las mujeres. Aquí se establece el derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencia y destaca la violencia como la violación de los derechos humanos y de las libertades fundamentales. Este propone por primera vez el desarrollo de los mecanismos de protección y defensa de los derechos de las mujeres como fundamentales para la lucha contra el fenómeno de la violencia, contra su integridad física, sexual y psicológica, tanto en el ámbito público como en el privado, y su reivindicación dentro de la sociedad. El segundo hito de este feminismo
como señala María Paula García, es la resistencia a las pretensiones de hegemonía neoliberal de los 90. Si hubo una región que lo enfrentó, fue América Latina, pues no solo surgieron potentes movimientos sociales y políticos, sino también lo que algunos denominan como feminismo popular, que nace como producto de la feminización de la resistencia contra las políticas neoliberales. Así se da el encuentro entre los movimientos sociales y las nuevas izquierdas latinoamericanas y el feminismo. Un feminismo popular en las fábricas recuperadas, las asambleas populares, las organizaciones de desocupados y desocupadas y los colectivos ambientalistas. Las mujeres fueron protagonistas y también problematizaron sus experiencias como mujeres y se aproximaron a miradas feministas. El feminismo popular fue una expresión política que nacía de la participación política, ciegos a la perspectiva de género y sumamente desiguales. Los encuentros feministas latinoamericanos y del Caribe fueron una pieza clave del movimiento en esta región. Dichos eventos han sido organizados desde 1981. Al principio se organizaban cada 2 años, pero a partir de los 90 se empezaron a organizar cada 3. El primer aporte relevante en estos encuentros se celebró en Bogotá en 1981. Dicen que este encuentro fue el más pequeño, el más espontáneo, el más festivo y el más político. Aquí hubo una pugna entre feministas de izquierda y las que reivindicaban la plena autonomía de organizaciones políticas masculinas y del pensamiento androcéntrico. Y a pesar de ello lograron llegar al consenso de celebrar el 25 de noviembre como el Día Internacional, como el Día Latinoamericano de la No Violencia contra las Mujeres, hacia las mujeres, en recuerdo de las hermanas Mirabal, quienes habían sido asesinadas por la dictadura de Trujillo en República Dominicana. De esta manera, pues se consolidó el movimiento de la lucha contra la violencia hacia las mujeres. El encuentro feminista de Lima de 1983 fue muy rico en aportaciones de igual manera, pues gracias a las múltiples voces que se pudieron oír. Aquí mujeres indígenas y afrodescendientes organizaron un taller sobre racismo que exigió introducir esta cuestión en todos los encuentros posteriores. Los debates en realidad mostraban el crecimiento del propio movimiento con la participación también de las feministas de doble militancia, las líderes de barrios populares, las exiliadas, las que permanecieron en sus países bajo dictaduras militares. Y bueno, en la década de los 80 se cerraría con Taxco en 1987. Aquí se celebró el taller de la política feminista en América Latina hoy. Y se firmó un documento por un grupo de 16 mujeres de diferentes países con el título Del amor a la necesidad. El texto aseguraba que el feminismo tiene un largo camino por recorrer, ya que a lo que aspira realmente es a una transformación radical de la sociedad, la política y de la cultura, además de que los mitos impiden valorar las diferencias internas del movimiento y dificultan la construcción de un proyecto político feminista. Las mujeres que participaron en este proyecto sugieren acabar con la lógica amorosa y pasar a la relación de necesidad para afirmar nuestro sexo, para tener fuerza, para reconocer nuestras diferencias y darnos apoyo, fuerza y autoridad. Y bueno, el lema del encuentro, del 14º encuentro del 2017 que se celebró en Uruguay, lo resume todo a la perfección. Diversas pero no dispersas. En la actualidad, el feminismo en América Latina está firmado por nuevas miradas y pistas desde donde alimentar nuevos paradigmas, ampliar y extender las agendas feministas y generar una cultura de resistencia y de alternativas frente a las fuerzas que acompañan a la globalización neoliberal y al actual momento de desarrollo capitalista desde una perspectiva democrática radical. Bueno, además de lo anteriormente mencionado, hay 3 cuestiones vitales que destacan en la agenda común del feminismo de América Latina en los últimos años. Cuestiones en las que a las mujeres se les va la vida literalmente. Esta es la lucha por los derechos sexuales y reproductivos, la erradicación de los feminicidios y la lucha contra la precarización de la vida de las mujeres, es decir, la feminización de la pobreza. Bueno, la defensa por
Estos derechos, en especial por la lucha por la despenalización del aborto, ha generado una importante articulación de organizaciones de mujeres, como son la Red de Salud de las Mujeres Latinoamericanistas, creada en 1984 por mujeres de 13 países de la región, y también las campañas con repercusión internacional como Tu Boca Fundamental contra el Fundamentalismo, la campaña por una Convención Interamericana de los Derechos Sexuales y los Derechos Reproductivos, y especialmente la campaña del 28 de septiembre. Frente a esta campaña en pro de los derechos sexuales y reproductivos, se alzó en la región una campaña fundamentalista liderada por la Iglesia Católica y la Iglesia Evangélica Protestante, que han transformado el concepto de género para convertirlo en ideología de género, es decir, utilizaron la apropiación de conceptos feministas para utilizarlos justo en sentido contrario, con falsedades y distorsiones sobre el significado, apelando sobre todo a sentimientos. El problema es que este grupo reactivo se está articulando como movimiento y está consiguiendo impacto en las instituciones públicas, revistiendo conquistas a favor de los derechos de las mujeres y de la igualdad. Un ejemplo de ello es el caso de Rosaura Almonte, a quien le diagnosticaron leucemia cuando estaba embarazada de 7 semanas. Los médicos se negaron a tratarla porque los fármacos ponían en riesgo al feto y murió a los 16 años. O, por ejemplo, está Aida de Nicaragua, quien quedó embarazada tras las constantes violaciones de un familiar y las autoridades le impidieron abortar y la joven con discapacidad intelectual se vio forzada a dar a luz. Teodora, por su lado, cumplió casi 11 años de carácter en un penal de El Salvador, condenada tras sufrir un aborto espontáneo en el baño de la escuela donde trabajaba. El 90% de las mujeres en América Latina y el Caribe viven bajo leyes del aborto restrictivas, y en 6 de estos países la interrupción voluntaria está completamente prohibida. No se permite ni siquiera para salvar la vida de la mujer. Además, otros estados solo lo permiten para salvar la vida de las mujeres o exclusivamente en casos de violación o anomalías fetales graves. En El Salvador, las organizaciones de mujeres llevan años tratando de sacar adelante una ley que permita el aborto en casos de riesgo para la salud de la mujer, violación o anomalías fetales graves, pero aún no han logrado que se debata pese a las críticas, reclamos y recomendaciones de la ONU, que consideran a la legislación salvadoreña un riesgo para la salud y la vida de las mujeres. Como consecuencia de las prohibiciones de abortar, no se han disminuido estas intervenciones. En realidad solo se les han conducido a las mujeres a recurrir a métodos clandestinos inseguros, y son casi siempre las mujeres pobres las más afectadas por la prohibición, pues las que sí cuentan con recursos salen del país para abortar, y las que no recurren a la clandestinidad, poniendo en riesgo sus vidas. 10% de las muertes maternas en América Latina se deben a abortos inseguros, y por lo menos unas 760,000 mujeres en la región han recibido tratamiento médico debido a las complicaciones dadas a partir de las intervenciones clandestinas. Sumándole a este problema, los países donde el aborto está prohibido, el acceso a anticonceptivos modernos es limitado. Bueno, el feminicidio también es conocido como femicidio y es la forma más extrema de violencia de género, y se define como el asesinato intencional de mujeres por ser mujeres. Según la OMS, la mayor parte de los casos de feminicidios son cometidos por parejas o exparejas e implican abusos continuos en el hogar, amenazas o intimidación, violencia sexual o situaciones en las que las mujeres tienen menos poder o menos recursos que sus parejas. Los feminicidios se dividen en 2 categorías: los íntimos y no íntimos. El primero se refiere al asesinato de mujeres cometido por sus parejas o exparejas, mientras que el segundo se resume en el asesinato de mujeres por parte de personas con las que no se tenía una relación íntima. Esto incluye mujeres asesinadas durante conflictos armados con armas de guerra, los llamados asesinatos de honor, en donde se mata a una mujer supuestamente por avergonzar a la familia, el asesinato de mujeres por razón de su raza o sexualidad, los feminicidios perpetrados por otras mujeres actuando como agentes del patriarcado, y los asesinatos de mujeres transgénero. No hay datos globales
estandarizados o registrados de manera consistente sobre el feminicidio. El informe global más reciente sobre el homicidio de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito se publicó en el 2019, presentando datos del 2017. Ese año, 87,000 mujeres en todo el mundo fueron asesinadas intencionalmente y más de la mitad de ellas por parejas íntimas o miembros de la familia. El número total ha aumentado de un estimado de 48,000 en el 2012, pero probablemente sea mayor, según las lagunas de datos que enmascaran la verdadera escala de la violencia, o según esto escribió el Instituto Europeo de Igualdad de Género, cuyos resultados de la encuesta sobre violencia de género de toda la Unión Europea se esperan para el 2023. En México, la evidencia cuantitativa parece indicar que no existe feminización de la pobreza, pero en realidad existe una marcada carencia de políticas que apoyen la igualdad femenina o la incorporación masiva de las mujeres al mercado laboral. También existe una marcada carencia de políticas que apoyen a madres con hijos pequeños, y las posibilidades de inserción de muchas mujeres al mercado laboral dejan pocas alternativas. Se trata en su mayoría de trabajos precarios, con ingresos sumamente bajos o con escasa protección de seguridad social. Debido a que las mujeres no están de la misma manera insertas en el mercado laboral formal, pierden oportunidades de seguridad social, como el seguro popular, y muchas de ellas no pueden tenerlo por su cuenta, a menos de que lo obtengan a través de su cónyuge. México no es el único país que sufre de este fenómeno. De hecho, la OCDE nos recuerda que todas las culturas de las mujeres están sometidas a prejuicios y discriminación, lo que hace que los procesos que causan la pobreza sean diferentes en hombres y mujeres. Es justo señalar que la pobreza femenina es más severa que la masculina y sufren más violencia que ellos. Sumando a esto, las mujeres tienen menos tiempo de participar en actividades económicas, políticas o sociales debido a que les son destinadas las tareas no remuneradas del hogar. Pues de acuerdo con la CEPAL, las mujeres realizan en promedio 6.53 horas de trabajo no remunerado, mientras los hombres realizan 1.33 horas en promedio. A pesar de que muchos estudios cuantitativos lo nieguen, las determinantes de género que existen en el mercado de trabajo, la familia y la estructura social sí generan una situación de vulnerabilidad para las mujeres, especialmente en los hogares encabezados por hombres. Bueno, considero que los últimos 3 temas mencionados que tienen que ver con los derechos reproductivos, y sexuales, los feminicidios y la feminización de la pobreza son temas que muy latentes en América Latina, y espero que como mexicanas también veamos esos temas muy muy cercanos y muy preocupantes. Pero bueno, como conclusión quiero decir que el feminismo en América Latina es una cosa muy interesante en la actualidad. Creo que a pesar de que no forman las bases en muchos casos como el feminismo que se desarrolla en Europa y en Norteamérica, son muy reaccionarias, están mucho en la práctica las mujeres latinoamericanas, y me parece mucho más importante ser militante. Claro que es importante tener los fundamentos y las bases, pero es mucho mejor llevarlas a la práctica, en especial porque son problemas de justicia social para las mujeres que se les han arrebatado durante mucho tiempo, y es momento de no quedarse calladas, de salir, de participar, de involucrarse en grupos. Yo les recomiendo a todas o a todos los que estén viendo estos videos, que se vuelvan muy participativos dentro del movimiento. Sería un orgullo que lo estuvieran para empezar a ver el cambio. A veces
tenemos que empezar a abrir nuestra mente, explorar nuevas posturas y posiciones, y me gustaría mucho que se integraran y que comentaran sobre sus experiencias. No todo va a ser color de rosa dentro del movimiento feminista, claro está, pero recordemos que somos humanos, que todos cometemos algunos errores dentro del movimiento y por algo tenemos que empezar. Lo más importante es ir corrigiendo, ir sabiendo dónde hacer el cambio, y pues eso sería todo por hoy. Les dejo esta pregunta que sería para ti: ¿cuáles serían los temas a priorizar en la agenda feminista de América Latina? Yo ya dejé algunos que son derechos reproductivos, también la cuestión antes mencionada que era de descolonización del feminismo, y feminicidios, desapariciones, todo este tema, todos estos temas. ¿Tú cuál priorizarías, por ejemplo, en México o en América Latina? Y déjenme saber su opinión en los comentarios. Gracias por escuchar y nos vemos luego.